Y bueno, pues se abre ahora el turno de preguntas. Imaginemos que una persona piensa que le persiguen los extraterrestres. Mi pregunta es, si deja de pensarlo, ¿está enfermo? Bueno, como antes te dijo Jim, contestó, permitidme que yo os esté tuteando, el tema es que el mismo concepto de enfermedad ya es complejo de atrapar, y por tanto yo iría más hacia qué efectos está teniendo estas cuestiones. Yo puedo estar sano y, sin embargo, tener una calidad de vida complicada y, por tanto, yo necesito muchos apoyos y ayudas. Y yo puedo tener ciertas enfermedades y, con estos tratamientos, mantenerme perfectamente. Por tanto, en el tema de la esquizofrenia, aterrizando la pregunta que tú nos haces, es el pensar un tema concreto me hace ser enfermo o no enfermo, y el dejar de pensarlo me quita ese diagnóstico. Pues realmente, primero, tal como ahora mismo está el título de esquizofrenia en el DSM-5, ese síntoma concreto no hace ni que te pongan ni que te quiten un diagnóstico, sino que puede haber distintos otros síntomas y con ellos hacer ese diagnóstico. Por tanto, yo no diría que el síntoma en concreto sea tan importante, sino la conjunción de muchos otros síntomas, de muchas otras expresiones de esos trastornos mentales, esta esquizofrenia, pero en otros muchos, y cómo eso se está manejando. Y, por tanto, yo hablaría de una vida más saludable o menos saludable. Yo hablo más, o sea, la pregunta es más a nivel familiar, ¿no? Primero yo lo he vivido en mis carnes, entonces veo que con la familia no se cuenta prácticamente, o sea, el tratamiento que ha habido, o sea, conmigo no han contado prácticamente para nada, cosa que no veo normal. Eso, vamos, yo he pillado muchos enfados por ese tema. Y otro, a ver cómo lo explico, mi hermano delira, entonces hay momentos que él delira, habla conmigo, delira y está cómodo. Yo le noto cuando delira, pues eso, hay situaciones que está al lado de Dios, que él controla una serie de cosas, vale. Yo ahí le veo bien porque le veo que no está o sea, no tiene ansiedad, no tiene. Pero claro, hay otras situaciones que sí que no sé qué hacer ahí. Y yo también me bloqueo, y hay veces que, bueno, pues debo tener una cara de póker porque intento ponerla, porque sí es complicado que te diga que le está manejando una máquina y que no puede salir de casa porque le puede pasar algo, que le pueden atacar en la calle, o sea, yo quisiera saber cómo reaccionar con él cuando, sobre todo, le veo ansioso, o sea, con ansiedad. O sea, hasta el punto que tengo que muchas veces advertirle, o sea, 2 o 3 días antes de algo que quiero hacer con él. O sea, no puede ser una cosa imprevista. No tengo que, porque si no sale de casa. Y sobre todo cuando está en ese intervalo de que no puedo, que la máquina no me deja. Y yo quisiera saber cómo le puedo ayudar yo a tranquilizarle, a que esa es la pregunta. Me produce a mí también ansiedad, Me gustaría saber cómo. Veo que me miras y, por tanto, respondo yo, pero vamos, no que si sé, cualquier no otro sé, de, no los, sé, no sé. de mis colegas No, yo necesito quiere responder, que encantado una también. orientación. A ver, lo primero que me gustaría y que me sale de verdad del corazón es pedirte disculpas, aunque no nos conozcamos, pero por los colegas que hemos estado trabajando, a lo mejor en tu entorno, etcétera, el que no te hayamos sabido incluir en estas intervenciones, porque me parece que sí que es un aspecto importante. Realmente con la familia yo creo que tenemos una deuda histórica desde la psiquiatría y la psicología, desde modelos quizá más psicológicos incluso, en los que se hablaba específicamente de la madre como generadora de esquizofrenia, y algo que obviamente no es así, y por tanto
pero sí que hubo un movimiento muy culpabilizador hacia la familia. Y luego momentos en que efectivamente se ha desculpabilizado, pero se ha volcado todo el peso hacia la familia sin ofrecer apoyo y poniendo, digamos, al paciente en el sitio central, como tiene que ser, pero olvidándose de la familia. Y, por tanto, yo creo que son dos aspectos que son distintos. Por un lado, el paciente es el elemento central, por supuesto que sí, es él el que tiene que ser el núcleo de todas las intervenciones, pero no nos podemos olvidar que la familia está ahí. Y está ahí en dos sentidos, que es lo que yo intentaba decir, y en el programa Educa 3 se hizo mucho énfasis. Los programas de familia no solamente deben de estar enfocados para ayudar, por ejemplo, con habilidades para afrontar estas situaciones que tú estás comentando. Perdóname, pero no te sé dar una respuesta concreta a tu situación en este momento tan a corto plazo, pero sí que en estos programas debería haber, ya hemos hablado de 6 meses, 7 meses, 12 meses de intervención, en donde efectivamente estas cuestiones se pongan encima de la mesa, se vea concretamente qué es lo que ocurre, qué afrontamientos se pueden hacer. Es decir, se dan herramientas a la familia para que puedan afrontar mejor estas situaciones, que no son varitas mágicas, que tampoco es que las solucionen al 100%, pero por lo menos dan confianza para manejar un poquito mejor estas situaciones para el bien del paciente, pero también estas escuelas deberían de estar enfocadas para mejorar, digamos, la propia situación de la familia. No todo enfocado hacia el paciente, hacia el familiar con el diagnóstico de esquizofrenia, sino también para recuperar esa salud, digamos, mental, que la familia también se ve afectada y que podamos tener nuestro propio ocio y tiempo libre, nuestros momentos de satisfacción, nuestros momentos de salir y dedicarnos a otras cuestiones. Todo esto es cuando yo he hablado de las intervenciones familiares, que está claramente con evidencias empíricas de que esto funciona y que efectivamente no en todos los sitios se están haciendo ni desarrollando. Falta de dinero, de recursos, etcétera, pero que efectivamente tenemos que estar luchando para que esto ocurra. Es un derecho. Muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias por todo lo extraordinario que nos están transmitiendo. FEAFES, que ustedes han hablado sobre el estigma, en varias de las ponencias se ha hablado casi todas sobre el estigma. No se imagina lo que es muchísimo más de lo que han dicho ustedes, porque ahora mismo FEAFES, y con su permiso lo voy a decir, está tratando de hacer una carrera solidaria, que es, ya invito a todos, el día 5, o sea, este próximo domingo, porque lo que se trata en esta asociación también, aparte de cuidar a las familias y a los pacientes, es evitar el estigma tan enorme que hay. Yo no sé en otras ciudades lo que será, pero estamos colaborando con FEAFES y yo le aseguro que es muchísimo. No solamente los pacientes, como han dicho ustedes, sino las familias, incluso la sociedad. La sociedad es, le voy a decir, demoledora. Y además yo aquí también invito a todos ustedes, porque yo me imagino que ya lo hacen y además lo han dicho que sí que lo hacen, es también, pues no sé, buscar esa palabra que han dicho. Si es en realidad es un compendio de trastornos, pues desde luego la palabra esquizofrenia, le voy a decir, no se acepta, ¿eh? Muchas gracias. Sí, vamos, también agradecerle muchísimo su intervención, me ha parecido muy oportuna. Y vamos, dos cosas simplemente que añadir muy breves. Una, el debate sobre el uso del término esquizofrenia está en debate en la psiquiatría. En el último Congreso Europeo de Psiquiatría hubo a veces organizan debates entre dos líderes de opinión, uno que apoya a favor y otro en contra, y la pregunta era, ¿es correcto seguir utilizando el término esquizofrenia? Y hay argumentos para sustituirlo. Por ejemplo, Jim Banos es uno de los autores que defiende sustituirlo por síndrome psicótico o por vulnerabilidad, psicosis o algo así. Y hay argumentos, o sea, me parece muy interesante su apreciación, ¿no? Y una última cosa sobre el estigma, la importancia del autoestigma, la importancia del estigma del profesional, ¿no? O sea, el trabajo que hay que hacer en las facultades de medicina y psicología. Yo trabajo mucho con alumnos de medicina y vamos, van con un estigma en la cabeza que eso es muy difícil de modificar. O sea, creen que la esquizofrenia es violencia, creen que la esquizofrenia es algo imprevisible, es algo diferente a todo al resto de la población y tenemos una responsabilidad a la gente que trabajamos en la universidad, yo creo. Hola, yo
Yo creo que no, de forma explícita yo no he escuchado prevención o promoción de la salud en este tema. Yo creo que sí que lo he intuido de alguna manera. Han hablado de síntomas subclínicos, han hablado de experiencias psicóticas, han hablado de factores ambientales como el cannabis, traumas infantiles, han hablado de muchas cosas como que se pudiera prevenir de alguna manera. Entonces y han hablado también de actuar en la sociedad de forma global y tal. Entonces yo quisiera saber si en España hay algún acercamiento a este tipo de intervención preventiva. Gracias. Claro, en prevención, dos cosillas. O sea, claro, hay que diferenciar la prevención primaria de la prevención secundaria. O sea, la prevención primaria es evitar que aparezca el problema y la prevención secundaria es detectarla lo más pronto posible, el diagnóstico precoz y la intervención precoz. Sobre lo segundo, hay ya, afortunadamente, se han nombrado programas de prevención secundaria, de intervención precoz en psicosis. Por ejemplo, en Madrid ahora hace un año que se ha abierto una unidad de atención temprana en psicosis, y en Santander, en Cantabria también hay un programa muy interesante, en Barcelona, en Cataluña. O sea, es algo que está en auge, la prevención secundaria. La prevención primaria, es decir, actuar sobre población general, sobre estos factores que sabemos que aumentan. El problema es que, claro, tiene un coste elevadísimo, debería hacerse a nivel de población, con lo cual, claro, ¿qué institución puede llevar a cabo ese tipo de medidas sobre población general? Es mucho más difícil de implementar. Y luego es que son tantos los factores de riesgo y su tamaño del efecto sobre el riesgo es tan pequeño que hay una gran probabilidad de que no fueran eficientes esos programas. Entonces no hay un programa de prevención primaria de la psicosis. Pero bueno, ojalá algún día lo haya, ¿no? Hola, no hay programas de prevención de forma explícita, pero sí de forma implícita, porque, por ejemplo, en Cruz Roja sí se llevan programas de prevención primaria que dan charlas en los institutos de trastornos de alimentación, PAFES también, sobre consumo de drogas, hábitos de vida saludable, todo en general. Entonces, no, de forma colateral sí se están haciendo, lo único que de forma explícita no, y sí sería bueno que se le diese otro tipo de enfoque y de instituciones como FEAFES o grupos de voluntarios bastante reconocidos. No, tienes toda razón. O sea, intervenciones promotoras de la salud, vamos, y además son magníficas, ¿no? Y además, si sabemos, por ejemplo, el efecto que tiene el consumo de tóxicos cuando se desencadena esquizofrenia, oye, pues a lo mejor una intervención en un instituto a un chico de 16 años dándole información y de las consecuencias, pues puede ser decisivo para la aparición de la enfermedad, ¿no? O sea, yo me refería como a un plan de prevención primaria de la psicosis, un plan estratégico, efectivamente, pero tienes toda razón. Claro, por ejemplo, desde FEAFES sí que se hace Desde FEAFES sí que se hacen charlas en institutos. El problema es que en esas edades el poder del grupo es tan fuerte que les lleva, y luego la leyenda urbana de por un porro que te fumes no va a pasarte nada. Y entonces es más el movimiento que hay alrededor del chaval, que de otros chavales me refiero, que lo que tú le puedas decir. O sea, tú le das una charla, le dices lo malo que es, todas las consecuencias que puede tener, pero luego cuando sales a la calle y les oyes hablar, o si te quedas ese mismo día después de dar la charla y les oyes hablar, no hagas caso, que esto es una tontería, que yo he probado, que por un porrete que te fumes que no pasa nada. Si total, uno a la semana, ¿qué es eso? El fin de semana, ¿sabes? Entonces al final lo que puede es más ese grupo que lo que tú les estás diciendo. Entonces sí que es cierto, yo no sé cómo se podría hacer, pero sí que tendría que tener más alcance, y pues igual como los programas estos que hacen de personas que tienen accidentes con el coche, que luego es el propio accidentado el que cuenta su experiencia, y bueno, y aún así cuánta gente seguimos hablando por el móvil en el coche, o whatsappeando, o fumando, o cosas que implican riesgo, ¿no? Entonces, si en población adulta nos pasa, imaginaros en críos de 14, 15, 16 años, donde lo más importante es su grupo de pares que los adultos. Nosotros, en uno de nuestros centros, por ejemplo, aprovechando que se me acaba de surgir el recuerdo, se está haciendo un programa en este sentido de prevención en institutos, en donde se están haciendo, por ejemplo, talleres de teatro con los chavales y con pacientes con esquizofrenia, y entre ellos
digamos, a cuento del teatro, pero también se cuentan las experiencias, etcétera, y por tanto se intenta ir por una prevención. Pero como ha dicho Guillermo, todos estos son iniciativas que se van haciendo en cada uno de los sitios como podemos, porque pensamos todos que es importante, pero no hay una estrategia clara. No hay unos mensajes claramente definidos. Es decir, aquí, por ejemplo, tú te estás enfocando en el tema de los tóxicos, pero hay otras muchas cosas que a lo mejor también nos tenemos que estar enfocando en qué elementos tenemos que incidir, qué elementos son los que más podrían hacer prevención. Seguramente los tóxicos es uno, pero hay más. Con los chavales de instituto, pero también a lo mejor con las familias. Es decir, que tendría que haber una estrategia realmente más definida, que en este momento no tenemos. Eso es una de las debilidades que tenemos. Y la segunda debilidad, y es la gran amenaza, es el coste económico de esa estrategia. En este momento pues es complicado. A ver, yo a lo mejor me he perdido un poco. Estamos hablando de prevención primaria en algo que no es... no hay una incidencia, creo, a lo mejor estoy equivocada, de factores externos como enfermedad mental, como esquizofrenia. Antes nos dijeron en la ponencia primera que puede haber, hay tantos pequeñas cosas o, ¿cómo llamarlo? No lo sé, puntos a tener en cuenta para el desencadenante de una enfermedad, que tampoco hay nada físico o nada genético, poco. Entonces, para mí hay dos cosas claras aquí, o a lo mejor estoy equivocada. Es el intentar actuar a atención primaria en el desencadenante de una psicosis o un estado psicótico, y después el resto que va añadido, que son las politoxicomanías, etcétera, etcétera. ¿Cuál es antes el huevo, la gallina? O sea, la psicosis aparece de las toxicomanías, o las toxicomanías aparecen para solucionar unos efectos que tiene ese chico o esa persona adulta, porque no tiene por qué ser chico, puede tener 50 años y debutar con una psicosis. Y ahí a lo mejor posiblemente no entren ni las toxicomanías. Entonces, para mí me parece muy importante las prevenciones todas, para todo. Pero aquí se me escapa un poco, porque creo que la prevención primaria, justamente en psiquiatría y más en los trastornos psicóticos, es realmente, y no ya coste económico, sino son tantas las variables que creo que no serían ni efectivas. Es una opinión mía particular y creo que os lo comento porque si a lo mejor estoy equivocada. Creo que es muy importante las dos cosas, pero creo que si vamos a la esquizofrenia, me han encantado las tres ponencias, pero para mí la prevención es muy dificultosa. El otro, posiblemente en algo que podamos incidir, que es algo físico y tangible, vale. Esto creo que es de interior. Por expresarlo de alguna manera, vamos a ver que tampoco yo aquí soy catedrática y nada, que soy una enfermera normal y corriente, trabajando en salud mental. Entonces creo que es más difícil todavía. Si pudiéramos incidir, no habría ni un psicótico. Es opinión mía, ¿eh? Gracias. Agradecerte tu opinión, porque si yo creo que si nos han implantado es porque no sabemos muy bien qué incidencia va a tener, qué intervenciones, etcétera. Entonces, estamos un poco perdidos. Bueno, pues yo creo que no es malo ir haciendo determinadas acciones, pero efectivamente lo que es una estrategia es muy, muy complicada de articular porque vamos un poco a ciegas. Yo creo que tendríamos que seguir haciendo, sobre todo, programas, a lo mejor un poquito de prevención, de seguimiento, etcétera, pero también incidiendo mucho, y eso sí que no cae en terreno baldío, por ejemplo, con el ejemplo que hemos puesto antes del taller de teatro entre pacientes y personas de un instituto, porque eso no solamente te puede ayudar a hacer prevención, que a lo mejor sí, a lo mejor no, ¿vale? Porque no tenemos datos, pero también podemos ayudar a quitar un poco el estigma. Y por tanto, bueno, ya que pasamos por ahí, pues ya vamos haciendo algunas cosillas, ¿no? Bueno, una última pregunta. Sí. ¿Se oye? Sí. Yo soy Fernando Leal, soy un psiquiatra jubilado, otrora director médico del Complejo Hospitalario de San Luis y otrora jefe de servicio de salud mental de la provincia de Valladolid. Quería decir que si es difícil la prevención, extremadamente difícil, porque no se puede detectar la psicopatología muy precozmente, pero sí se pueden hacer muchas cosas en rehabilitación psiquiátrica, y creo que en este campo tenemos, ya lo han dicho los ponentes, a los que felicito porque ha sido una mesa realmente brillante y muy completa. En rehabilitación podemos hacer muchas cosas y no las hacemos.
por falta de medios, por falta de organización, por falta de capacidad de gestión, por 1000 razones. Yo publiqué un trabajo hace unos años sobre la rehabilitación psiquiátrica en la provincia de Valladolid, y de la propia red de Valladolid que nosotros controlábamos, solo conseguíamos meter en algún programa específico en el que pudiéramos comprobar si el paciente mejoraba, en los programas de rehabilitación, solo conseguimos introducir al 25% de nuestros propios pacientes, sin contar aquellos que se nos escapaban a la red o que estaban fuera de ella o que no recibían tratamiento psiquiátrico controlado por nosotros. Y de esa triste cuarta parte de nuestros propios pacientes que lográbamos introducir en un programa de rehabilitación, solamente conseguíamos hacer un tratamiento, un seguimiento a largo plazo, a medio y largo plazo, sobre algo menos de la mitad de ese 25%. Por lo tanto, nos quedamos en un triste 12% de control de rehabilitación y de control del progreso en esa rehabilitación, y en cambio el 80 y tantos % restante se nos escapaba. Pero también es verdad que estamos con una gran escasez de medios, porque lo habéis dicho en varias ocasiones, evidentemente nos falta personal, nos falta estructura y nos falta gestión. Este país, que presume de ser una de las 4 o 5 mejores sanidades del mundo, en rehabilitación psiquiátrica no lo es, tristemente.